Lunes 5 de julio, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a esta revista de prensa, este recorrido que hacemos por las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, Diario de Córdoba, ABC, El Día de Córdoba y también como cada jornada un repaso a la prensa digital. Vamos con este primer vistazo a las tres portadas de los prensa de papel. El Diario Córdoba ha escogido para la fotografía, lo tienen, una foto que firma, lo veréis, Francisco González. Un acto de ayer que puso fin a la Semana del Orgullo. Patios y moda, dice, para cerrar los actos del orgullo. El titular económico. Vacunación y movilidad potencian el impulso económico de Córdoba. Ahora hablaremos de esta información. Y lo ven en el cintillo de apertura, cordobesas en Tokio, la representación cordobesa en las Olimpiadas, Juegos Olímpicos de Tokio, que será solo femenina. Hablamos también de eso ahora. El diario ABC, los temas no son locales, la foto es para el Papa, que como saben ha sido intervenido presuntamente, no está claro si ha sido intervenido o va a serlo, o está ingresado para ser intervenido, de un problema en el colon, dice el diario ABC, y el titular también para la salud. Los médicos exigen regular con urgencia la objeción de conciencia. Se refiere lógicamente a la ley de la eutanasia, que como saben se aprobó hace unas semanas y que no deja claro todavía cómo un profesional de la sanidad puede objetar y puede no cumplir la voluntad del paciente y negarse a practicar la eutanasia. El diario El Día habla de sanidad en titular. El COVID, dice, se convierte en Córdoba en una enfermedad de jóvenes. Ahora hablamos también de ello. Y la foto muy parecida a la del diario Córdoba, y la ven, la foto que firma en este caso Miguel Ángel Salas, el orgullo de vestir los patios. Isabel Albás, Lorenzo Caprile y Palomo Spain, que hicieron ayer, hicieron esta representación, esta presencia, decoraron unas macetas, pintaron unas macetas, tampoco se comieron mucho la cabeza porque los pintaron con los colores del orgullo LGTBI y bueno, lo hicieron en los patios San Basilio 44. Bueno, pues empezamos, si le parece, por la propia foto, una semana con pocos actos, la verdad que un año más, el año pasado también ocurrió que la pandemia alteró la programación del Día del Orgullo, día largo, la Semana del Orgullo, y ayer se concluyó con este asunto. Digo que ha sido unos actos algo deslucidos, no ha habido gran desfile, Córdoba no ha habido nunca un gran desfile, pero sí que había unos actos más populares, más masivos. En esta ocasión apenas si se desplegó la bandera del colectivo LGTBI más cosas, porque según el diario El Día, LGTBIQ+, muchas letras. El orgullo de personas que tienen una orientación sexual distinta a la heterosexual, que tradicionalmente ha sido mayoritaria, y que representan con estas actividades el orgullo de pertenecer o de no pertenecer al colectivo que se les asigna, ¿no? Y digo que ha habido pocos actos en la calle y el de ayer quizás fue más vistoso. Dos diseñadores de moda, Lorenzo Caprile, que ven aquí en primer término con un polo también muy colores LGTBI, y el maleno, Posadas, Alejandro Palomo Spain, que cada uno de ellos decoraron una maceta en el recinto de la Asociación de Amigos de los Patios Cordobeses en San Basilio 44. Así que esta visita, uno está en su casa, Palomo Spain, y Lorenzo Caprile, que también se sumó a este acto. Fueron acompañados de la Mesa de la Diversidad del Ayuntamiento, no estaban solos, también Isabel Albás, como ven ahí, la teniente de alcalde de Igualdad, entre otras muchas materias que también las lleva. Bueno, pues estas son las fotos, como les digo, que trae tanto el diario Córdoba como el diario El Día. El titular, leíamos en el Córdoba, vacunación y movilidad potencian el impulso económico de Córdoba. También impulsa lamentablemente, sobre todo la movilidad y también la vacunación, los contagios. Saben que la cifra de contagios no remite, pero a pesar de ello, la vacunación está compensando. En Córdoba, lo señala el diario Córdoba también, la mitad de la población andaluza mayor de 16 años está ya inmunizada, más de la mitad de la población que puede estarlo, porque a los menores no se le ha planteado todavía la vacunación, está ya inmunizada.
Gracias a esa vacunación, como les digo, se está limitando los efectos del incremento de contagios, que son y muchos. Entre la vacunación, que nos da esperanza, y la movilidad, que ha devuelto la actividad, pues como señala en esta información Araceli Ruiz Arjona, en el diario Córdoba, pues ha habido un rebote importante de la economía, que incluso devuelve la cifra del paro a situaciones prepandemia. Estamos ahora con menos desempleo en Córdoba que había antes de que se decretase el estado de alarma. Evidentemente, también es verdad que por temporada, el estado de alarma se decretó en marzo, que era temporada previa a la Semana Santa, y ahora nos ha pillado estadística a finales de mayo, con lo cual no es el mismo mes, pero aún así estamos en situación mejor que nadie lo hubiese firmado cuando hace 16, 18 meses nos dijeron que tenemos que estar un año prácticamente sin actividad. La bajada de empleo de junio, ya lo comentábamos la semana pasada, ha sido importantísima, la más importante de la serie histórica, nunca había bajado tanto el mes de junio. Hay por ahí un mes raro también, que bueno, para darte la estadística, pero en números así gruesos, nunca había bajado tanto el paro en Córdoba en el mes de junio. Y nunca de año a año, de junio a junio, se había recuperado 11.000 empleos. Los empresarios, dice el diario Córdoba, ven datos objetivos para ser optimistas, según el presidente de la patronal cordobesa, de CECO. Es verdad que siempre tenemos el lunar de la temporalidad, porque además buena parte de los empleos que se han conseguido ahora, el 60% de las personas que han dejado el paro y han empezado a trabajar en el mes de junio, lo han hecho en el sector servicios, es decir, traducido, las terrazas de los bares o en los establecimientos de hostelería que han reabierto después de tiempo cerrado. Empleos precarios, empleos que van a durar probablemente lo que dura la terraza del bar abierta, y luego cuando llegue el otoño, pues muchos de esos empleos se perderán. Bueno, en principio mejor estar trabajando que sea 3 meses que estar parados, y ya veremos qué ocurre en octubre cuando cambie de temporada y entremos en otro momento en el que también habrá que plantearse nuevos retos para el empleo. Como le digo, la recuperación no solamente afecta a la hostelería, la construcción se ha recuperado también bastante en los últimos meses, incluso la industria, que en Córdoba, como saben, hay poca industria, aquí metemos industria todo el tema de la joyería, por ejemplo, también se ha recuperado bastante, incluso la agricultura. Es verdad que la agricultura ha sido un sector que no ha sufrido mucho durante la pandemia, porque hemos tenido que seguir comiendo, lógicamente, y en el campo se han mantenido de una manera u otra la actividad. Saben que además las campañas agrícolas cada vez necesitan menos peonás, están más mecanizadas, con lo cual los contactos eran más complicados, y bueno, pues se ha mantenido tanto la campaña del aceite, que ha sido buena, como la del ajo también, los cítricos, recuerden, también fue una buena campaña, incluso la uva, que ya empieza. Saben que la vendimia será a final de agosto, principio de septiembre, están con los últimos trabajos, todo ello apunta a que el campo va a mantener la actividad. El sector de servicios, sobre todo la hostelería, está recuperando muy rápido, y la construcción y la industria se han mantenido. Es decir, que podemos decir que el balance, sin haber terminado todavía la pandemia, pero el balance durante de estos últimos 14 y 16 meses, según donde empecemos a contar la pandemia, no es tan drástico, tan dramático, tan trágico como se previó. Si recuerdan al principio de esto, que bueno, había quien decía que tardaríamos años en recuperar las cifras de crecimiento, años en recuperar el empleo. Bueno, pues ha sido mucho más rápido, afortunadamente para todos. Y en el horizonte a medio plazo tenemos varios retos, el reto de la logística fundamentalmente, que como saben es la gran esperanza que tiene Córdoba depositada de aquí a 5 o 6 años para dar un salto importante, un salto cualitativo y cuantitativo en número de empleos, en riqueza en definitiva para nuestra ciudad y provincia, que también la provincia se beneficiará de todo este asunto logístico. Por cierto, hace unos días la alcaldesa de Almodóvar reclamaba de nuevo el cercanías con Córdoba, porque entiende que Almodóvar, que es la única ciudad dormitorio realmente, Córdoba saben que tiene un término municipal muy grande y no tiene municipios alrededor que sirvan de dormitorio, porque Alcolea es un barrio, Trasierra es un barrio, Santa Cruz son barrios, así cerca, Almodóvar, quizá Fernández Núñez, quizá El Carpio, Guadamún o Villafranca, más bien Villafranca. Pero Almodóvar sí que la alcaldesa volvió a insistir en la necesidad de impulsar el cercanías Córdoba-Almodóvar, que hay un media distancia ahora, que por cierto empieza hoy con el nuevo horario de verano. Digo que ese cercanías podría hacer que Almodóvar sirviese de ciudad dormitorio, y que hace falta esa comunicación, esa conexión. Bueno, buenas perspectivas, como digo, gracias a la movilidad, gracias a la apertura de movilidad y gracias sobre todo a la vacunación. Vuelvo al dato, la mitad de la población andaluza de más de 16 años está inmunizada, en el caso de Córdoba más de la mitad, creo que son el 58%, hablo de memoria ahora,
está inmunizada. Y lo que es mejor, a pesar de que la COVID siga avanzando, no se está trasladando los datos de contagio a las cifras de los hospitales. Dice el diario El Día que la COVID, o el COVID, titulan ellos, se convierte en Córdoba en una enfermedad de jóvenes. La mitad de las personas positivas en las 2 últimas semanas tiene menos de 29 años. Claro, diremos, son la población que está sin vacunar. El resto sorprende incluso que la otra mitad tenga más de 29 años porque están básicamente vacunados. Pero es verdad que la población de 29 años o menos está sin vacunar, pero es la menos vulnerable. Y eso hace que la presión hospitalaria se siga relajando. Actualmente estamos, hablo de memoria, no traigo el dato, creo que son 66 las personas hospitalizadas en los hospitales cordobeses, 66, 69, por ahí anda, no llega a 70. Una cifra que nos lleva a datos del año pasado. Son cifras que hablan de que esta quinta onda pandémica, perdón, de la que ya se habla, no vaya a tener, afortunadamente, consecuencias dramáticas como las anteriores. Porque esta población, estos chicos y chicas que se están contagiando ahora, en la inmensa mayoría pasan la enfermedad de manera asintomática. Saben que tienen el virus porque participaron en una actividad, habitualmente una actividad con poca medida de protección, me refiero lógicamente a mascarilla o distancia de seguridad, y alguno de esos contactos ha dado positivo, pero hay muy pocos ingresos a consecuencia de la COVID. Los 60 y tantos hospitalizados que hay en Córdoba, hay 18, creo recordar, que están en la UCI, son personas que aún permanecen porque hay estancias muy largas en la UCI, hay estancias de 2 o 3 meses. Son personas que provienen de oleadas anteriores, de ondas pandémicas anteriores, pero no de esta. De esta, afortunadamente, como les digo, está afectando sobre todo a personas de menos de 30 años, y eso hace que el nivel de hospitalización sea muy pequeño. Es decir, por darle la vuelta y hacerlo por pasiva, cuando las personas que estén hospitalizadas consigan superar la enfermedad y salgan, es probable que el hospital empiece a vaciarse, porque esta quinta ola parece, y ojalá no cambie las cosas y la variante Delta famoso, la cepa india, no vuelva a mutar, pero por ahora parece que afecta muy poco a las personas jóvenes. En cualquier caso, comunidades ya como Baleares, como Cataluña, Valencia, están empezando a citar a personas más jóvenes, de 30 años o menos. Córdoba o Andalucía en general, esta semana quiere dar un repaso, vacunando, quiero decir, a personas de más de 40 años, personas que por la razón que fuera no acudieron a la vacunación cuando les correspondía, o porque estaban fuera, o porque se equivocaron, o porque les pilló de viaje, o por lo que sea, la cosa que no fueron, o personas que no se encontraron cuando se buscaron. Bueno, pues se pretende acabar con ese grupo de edad que sí que es vulnerable, personas de entre 14 y 65 años, que son un grupo de edad más complicado, y a partir de ahí, cuando se concluya este grupo de edad, comenzar con la vacunación a menores de 30 años. Se hablaba del 7 de julio, hoy es 5. Bueno, quizá para paso mañana va a ser pronto para empezar a vacunar menores de 30 años, pero es probable que a finales de esta semana ya se abra el plazo de vacunación para menores de 30 años, que en esta ocasión parece, y no me haga mucho caso porque no hay confirmación oficial, pero parece que se va a hacer un único grupo. Es decir, cuando digan pueden llamar, que llamen, porque es muy probable que el primero que llame vaya dando citas, da igual que tenga 29, que tenga 17, ahí van a meter a todo el grupo, entendiendo que es un periodo de gran movilidad, que hay chicos que se van de vacaciones con los padres, o ellos solos si son más mayores, o que están en campamentos de verano, o no sé. La cosa es que no va a haber grupos como hasta ahora, íbamos bajando, recuerden, de año en año, los que tenían 60, 59, 58, ahora parece que se va a hacer un totum revolutum ahí, y que el que tenga menos de 30, que llame, que le darán cita para ir a vacunarse. Bueno, la cosa va bien, vacunación, y parece que las perspectivas a corto y a medio plazo son perspectivas halagüeñas, y ahora un poquito de prudencia todavía porque seguimos muy relajados en las celebraciones, tanto privadas como públicas, en los lugares de ocio, en las terrazas, no hay que enviar la mascarilla por ningún sitio. Y eso, queramos que no, pues es un peligro todavía porque el virus sigue aquí y lo que es peor, va a seguir muchísimo tiempo. Cuando consigamos inmunizar al grupo es probable que haya que empezar a dar dosis de recuerdo a personas también vulnerables y que tardemos algunos años en olvidarnos de este coronavirus.
a ver si entre medio no llega otra cosa. Bueno, seguimos avanzando. El diario ABC, en la portadilla, habla de formación. Titula: el 40% de los alumnos de formación profesional de Córdoba trabaja al año de titularse. Una información muy interesante. Saben que habitualmente, tradicionalmente, se consideraba que la formación profesional era un plan B para los estudiantes que no querían hacer el bachillerato. Bueno, pues ha cambiado por completo el concepto. La formación profesional es una vía rápida para incorporarse al mercado laboral sin concluir el bachillerato, sin acudir a la universidad, con trabajo evidentemente igual de digno, igual de bien remunerado en algunos casos, porque tampoco te garantiza trabajar en el puesto de tu vida, haber hecho bachillerato y la universidad siquiera. En el caso de la formación profesional, además, está implantando ahora los modelos duales, que consiste en que parte de la formación se desarrolla en el centro de trabajo, en un centro de trabajo. No tendrá que ser el definitivo, pero sí que hay una formación profesional, como es el caso de la restauración de las cocinas, que estamos viendo en la foto del diario ABC. Creo que es Davinia quien hace esta información. Davinia Delgado, creo que sí, Davinia. Dice, esta información son datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, del IECA. Dice esta información que el 37,7%, 4 de cada 10 aproximadamente, consiguen trabajar en el primer año. O sea, se termina de trabajar, termina de estudiar en junio, pues antes de junio que viene ya el 37% habrá encontrado un empleo. ¿Dónde? Pues buena parte de ellos lo están haciendo en trabajos relacionados con salud y servicios sociales. Por ejemplo, técnicos de rayos. Es una forma de acceder a la sanidad sin tener que pasar por una facultad de ciencias de la salud, sino a través de la formación profesional. También tienen bastante éxito los alumnos, chicos y chicas, que estudian un grado relacionado, o sea, un ciclo, perdón, relacionado con negocio, con administración de empresas y con derecho, y también con mecánica o electrónica. Y una rama también que tiene mucha salida, quizá en Córdoba todavía no del todo, pero sí que está teniendo mucha salida, en Sevilla sobre todo y en la playa, es tanto las TESEAS como los TECO. TESEAS son técnicos superiores de enseñanza y animación sociodeportiva, bueno, para monitores de gimnasio en general, más cosas, y los TECO son técnicos en guía de medio natural y tiempo libre. Pues eso, los que preparan cursos, monitores de tiempo libre, etcétera. Es una línea que está en expansión. Muchas empresas de turismo activo están empleando chicos y chicas con esta formación y salen, pues eso, preparados para guiar grupos, tanto ruteros para senderismo, escalada, espeleología, lo que se les ocurra. También actividades acuáticas, lógicamente. Bueno, pues todo ello son salidas que no necesitan, no precisan acudir a la universidad, sino que con un ciclo formativo son suficientes. También dice la estadística que es mucho más, garantiza mucho más, o tiene más garantía, hacer un ciclo superior que un ciclo medio, es decir, avanzar más en los estudios. Las empresas quieren personas, quieren alumnos, quieren chicos, quieren chicas formados, cualificados, y eso se obtiene cuanto más se avance en los estudios, es mayor la empleabilidad de estos ciclos. Repito, bueno, en Andalucía, no sé si en Andalucía, creo que en Córdoba hubo 14.900 plazas para el año pasado, este año habrá incluso más, es decir, que esto va en progreso. Además, otro dato importante, de esos 37% que les decía antes, les decía Davinia, que han conseguido empleo en primer año, el 33%, o sea, la tercera parte de los alumnos encontraron empleo en la provincia de Córdoba. Ni siquiera hubo que irse fuera. Hay otros estudios que luego te obligan a buscar el trabajo fuera de tu casa. En este caso, la tercera parte de los alumnos que se formaron el año pasado, que acabaron en su formación, consiguen un empleo en su provincia. Y para los datos más amplios, empleo en 4 años, que es otra de las estadísticas que suele manejar el IECA, o sea, personas que se gradúan hoy y que en 4 años consiguen empleo, pues supera el 60 y tantos %, es una cifra de empleabilidad muy alta, muy parecida a la de los grados universitarios, un poquito por debajo de los másteres quizás, pero está claro que la forma de encontrar empleo es con formación. Tanto en ciclos formativos, como en un grado universitario, como en un máster universitario. Hay que formarse porque hay mucha gente desempleada y cuanto mejor andemos de diplomas, de currículum, pues va a ser más sencillo encontrar empleo. Así que una buena noticia y sobre todo animar a los jóvenes a que si un camino se les cierra o no lo ven claro, pues que cojan el siguiente, que no es la alternativa. Ya les digo, hace muchos años la FP parecía que era un poco la alternativa de los que no eran capaces con el bachillerato, no tiene nada que ver. Hay alumnos excelentes que directamente acuden a una FP y con resultados en el mercado laboral tan óptimos
como los que analiza este periódico de información. La foto del diario ABC es para, lo diré, Horacio Pijuán, que es el nuevo director del Hospital San Juan de Dios, y un entrecomillado: la lección del COVID es que un hospital ha de ser flexible. Ha habido muchas lecciones del COVID, yo no quiero enmendarle el comentario, el entrecomillado al compañero de ABC, pero yo saco muchas lecciones del COVID. Es verdad que una de ellas es eso, hay que ser mucho más flexible, no se puede estar compartimentado como quizás estaban los hospitales de hace 30 o 40 años, que había unidades muy compartimentadas, habitaciones muy compartimentadas. Aquí ha habido que ser muy elástico, como señala esta información. Ha habido más lecciones, en mi entender. La primera fundamental es que la inversión en salud nunca va a estar de más, es decir, que los hospitales han demostrado que para una situación de crisis grave, quizás no en Córdoba, pero sí en muchos otros lugares, hace falta invertir y tener centros preparados, dotados, suficientemente armados de personal cualificado, como decíamos antes. Creo que ha sido la gran lección de esta epidemia, porque una catástrofe puede ocurrir como esta, que es una catástrofe mundial de ámbito pandémico, pero puede pasar cualquier día pues una gran tragedia que requiera ingresar a 50, 60 personas, ojalá nunca ocurra. Hablo de un terremoto, hablo de un accidente, un descarrilamiento. Y nuestros hospitales ahí se ven un poco las costuras. Es verdad que para un gerente, para un gestor de un hospital, tener personal ocioso a la espera de que ocurra una tragedia, pues es difícil argumentarlo en su cuenta de resultados, pero cuando ocurre, y en este caso la pandemia se vio un poco venir porque la conocimos 3 o 4 meses antes en China, quizá hizo falta ahí dotarnos nuestros centros sanitarios de más recursos humanos, sobre todo humanos y materiales, aunque en el caso de Córdoba, repito, no acabó la cosa tan mal como podía haber acabado porque nuestros hospitales están bastante preparados. Hablando de tragedia, no ni mucho menos a nivel que les comentaba, pero sí que ayer domingo, un accidente de tráfico en Villanueva del Duque. Solamente hay un herido grave, pero sí fue un accidente muy aparatoso. Hubo 6 vehículos implicados y en total hubo 8 personas heridas en esta colisión. Repito, entre Villanueva del Duque y Fuente la Lancha, en esa carretera. 6 vehículos no es normal en una autovía secundaria. Solamente una persona que requirió hospitalización, los otros 7 fueron atendidos en urgencia y por lo que yo sé, lo que publican los periódicos, salieron sin dificultad del atolladero, pero hay una persona que está todavía en observación, que ha pasado la noche en observación a la espera de que haya una valoración y se decida si se queda en planta o si tendrá que ir a algún otro lugar más complicado. Está en Pozo Blanco, está en el hospital de Pozo Blanco. Digo que más allá de la cifra, que ojalá se quede ahí y no haya que lamentar ningún tipo de complicación, 8 personas heridas y punto, lo aparatoso del accidente con 6 vehículos implicados, personas de entre 23, el más joven, y 64, el mayor. Es decir, que fue un accidente, bueno, que ya iremos conociendo durante el día, que lo que ocurrió para que 6 coches chocaran y que hubiera 8 personas implicadas con esa edad tan variopinta. Más cosas, que las hay en los periódicos. Seguimos con el repaso del diario El Día. Dice, por ejemplo, que las empresas de transporte escolar reclaman 1,5 millones de euros por la pandemia. Las empresas de transporte han tenido una doble afectación por la pandemia. El año pasado, recuerden, el curso pasado, no este que acaba ahora, sino el curso que acabó el junio pasado, hubo una suspensión importante de las clases, con lo cual ellos ya arrastran de ese curso, arrastran una pérdida, un déficit grave, porque durante un periodo las empresas que se dedican a llevar críos, chicos y chicas, al colegio, pues no pudieron ir porque no había colegio, con lo cual ese periodo de tiempo no pudieron trabajar. Hay empresas que se dedican solo a ello, hubo algunas que pudieron adaptarse al viaje discrecional, es decir, a los que les contraten grupos para ir de excursión o lo que fuera. Incluso hay algunos que pasaron coches, autobuses, los pasaron a las líneas, a los autobuses de línea, porque tengan esos servicios. Pero otras tuvieron que dejar el coche aparcado en la cochera durante muchísimos meses. Pero es que además de esa pérdida de ingresos que supuso dejar de prestar ese servicio, hubo que atender otro tipo de necesidades, fundamentalmente labores de limpieza y desinfección, de los pocos viajes que hacían. Es decir, si además llevaba un grupo a donde fuera contratados, cuando volvía el autobús del servicio tenían que limpiarlo y desinfectarlo más costoso, con unos trabajos más costosos de lo que habitualmente suele darse. Así que duplican las pérdidas. Ellos estiman que hay 1,5 millones
lo que se le debería dar para compensar en algo, en parte, o paliar en una medida los daños. Dicen que las ayudas están llegando muy mal, muy tarde, muy mal, y que lamentablemente pues muchas de ellas no saben si podrán abrir el curso que viene. Bueno, este curso ha sido más normalito, ha habido actividad hasta el final. Es verdad que también ha habido que extremar la medida de limpieza, de desinfección de los autobuses, pero bueno, ya estábamos un poco, veníamos ya con las tareas hechas del curso anterior, ya había procesos más automatizados, en limpiezas, etcétera. Parece que este año ha sido peor, pero son daños que provienen del anterior curso, cuando, recuerden, se suspendió la actividad en marzo, cuando se decretó el estado de alarma, y realmente no llegó a recuperarse. A final de año había un poco de actividad, pero presencialidad no se recuperó hasta septiembre. El diario El Día trae una entrevista a Eva Noguero, responsable del Cabril. Titula que la vida del Cabril está ligada al desmantelamiento de las centrales nucleares. Bueno, saben que además de este asunto está el tema de la ampliación. Se habla de que tienen que adaptarse porque está prácticamente llena la buena parte de la celda del Cabril. Ella, Eva Noguero, la directora del centro del Cabril en Córdoba, y dice que la mayoría de los recursos que se están almacenando, de los residuos que se almacenan aquí en Horrachuelos, en Sierra Albarrana, son de muy baja actividad y que realmente eso no ha cambiado mucho, a pesar de que está a la espera, como siempre, del desmantelamiento de las centrales. En cualquier caso, cuando se desmantela una central nuclear, la parte, los residuos de alta y muy alta actividad no vienen al Cabril. Aquí vienen residuos que provienen del desmantelamiento, pero no en sí la central nuclear, que se utilizan las propias balsas, etcétera. Saben además que llevamos años intentando en este país, construir un almacén de residuos de alta y muy alta actividad. No acaba de encontrarse el lugar idóneo, así que se está manteniendo en las propias centrales, incluso desmanteladas. Hay unas balsas de seguridad donde se mantienen los restos a la espera de que puedan acudir a donde haga falta llevarlos para almacenarlo definitivamente. El Cabril es un asunto polémico. Creo que a nadie le interesa, le gusta tener cerca de su casa un cementerio nuclear, aunque, como dice Eva, lo que ahí se almacena son residuos de muy baja actividad. Hablo de radiografías, por ejemplo, o de intervenciones quirúrgicas en los que se utilice radioterapia. Bueno, pues eso acaba ahí en el Cabril. También, no sé, desechos industriales que tengan componentes radiactivos, pero son baja y muy baja actividad. En el Cabril hay mucha gente que ha estado, yo he estado alguna vez, las medidas de seguridad son óptimas, los residuos se meten en bidones, que se sellan, se mete a una nave que a su vez se sella con hormigón y se deja empotrado en la roca. Bueno, no sabemos realmente qué efectos tendrá a medio plazo o a largo plazo, porque haría falta que hubiera transcurrido un largo plazo para ver si ha habido o no efectos. Pero en principio el Cabril, aunque repito, no nos gusta a nadie, creo, que pasen por nuestra calle residuos en dirección a un sitio u otro, es algo que hay que asumir, es necesario tenerlo, en algún lado tendrá que estar, y en este caso pues Córdoba tiene, creo, esa deuda satisfecha con el cementerio del Cabril. Córdoba y sobre todo Hornachuelos, también Fotovejuna, también los municipios que afecta la Sierra Albarrana. El diario ABC titula en su sumario, en la portadilla: la deuda del Ayuntamiento de Córdoba es de las más bajas de las capitales de Andalucía. Córdoba adeuda 114 millones de euros, un 54% menos que hace 10 años. Es la deuda más baja a excepción de Almería y Cádiz, que están por encima de esta cantidad. Bueno, deuda, yo siempre lo explico, igual soy muy pesado con esto. La deuda es lo que el Ayuntamiento debe. A veces confundimos deuda con déficit. Y quizá ese error nos ha llevado a veces a estigmatizar la deuda. Es decir, déficit es cuando tú ganas 100 y te gastas 110. Ahí hay un déficit, hay 10 que no sabes de dónde vas a sacarlo porque no lo tienes, porque has ingresado menos de lo que gastas. Deuda es el crédito, el préstamo que pides para pagar el déficit. Y en este caso habrá que pedir 10 para pagar ese déficit de 100 a 110. ¿Por qué explico esto? Porque yo entiendo que las instituciones públicas, especialmente los ayuntamientos, que manejan unos ingresos más limitados, no deben incurrir en déficit. Si hay 200, hay que gastar 200 y no incurrir en déficit. Pero si en ocasiones, como ocurre durante la pandemia, hay que gastar más de lo que se ingresa, porque la sociedad lo necesita, y para eso están las instituciones, pues se pide un crédito y se incurre en déficit y en deuda, y no pasaría nada. Es decir, cualquiera de nosotros tiene una deuda, o bien porque estamos pagando el piso.
estamos pagando el coche, o estamos pagando un crédito personal para unas vacaciones, o no sé, o para ir al dentista, lo que fuera. Cada cual tiene su deuda y no pasa nada siempre que se puedan pagar los recibos cada mes a mes de lo que pedimos prestado. Yo entiendo que una administración diga no gasto más porque no puedo endeudarme cuando la ciudadanía esté pasando hambre o esté con dificultades habitacionales, me parece que sería injusto, porque para eso están las instituciones, para dar soluciones. Y creo que en este caso no pasaría nada porque se estirase un poco la deuda. En el caso de Córdoba se deben 114 millones, creo que es una deuda muy manejable para los presupuestos del Ayuntamiento de Córdoba, que se puede pagar tranquilamente mes a mes. Y además son créditos muy baratitos, ¿eh? Los créditos que se consiguen de instituciones suelen ser créditos de interés muy bajo, se pagan a plazo muy largo, es decir, que creo que tampoco hay que asustarse porque haya deuda, y si en vez de 114, 140 fueran 200, y con eso arregláramos la vida a las personas, no pasaría nada. Bueno, vamos a terminar ya que estamos fuera de hora. Un asunto muy rápido. El diario Córdoba trae la portada, les comentaba antes, cordobesas en Tokio. Por primera vez en unos Juegos Olímpicos la provincia estará representada solo por mujeres. Bueno, hasta ahora había un otro hombre en categoría, sobre todo en equipos, Felipe Reyes, por ejemplo, algún chico en hockey sobre hierba, que no recuerdo el nombre, que lo siento, era en Puente Genil, no recuerdo el nombre. Y este año van a ser solo 2 o 3 chicas. Digo 2 o 3 y ahora me explico. Julia Figueroa, la judoka, perdón, que es cordobesa de Santa Marina, aunque creo que está compitiendo en Madrid, pero es cordobesa de aquí, de la capital, que va a representar a España en el equipo de judo, Fátima Gálvez, de Baena, que va a representar a España en tiro olímpico, en esto de tiro al plato, y hay una tercera que es Azahara Muñoz, que aunque no es cordobesa del todo, es golfista, como bien saben. Ella nació en Málaga, pero sus padres son de Doña Mencía, sus hermanos también. Ella pasa los veranos, los pasaba de joven en Doña Mencía, y muchas veces cuando le han preguntado ha dicho que ella se considera tan menciana como malagueña. Ella vive en San Pedro de Alcántara, oración San Pedro de Alcántara. Bueno, 2 o 3 cordobesas llevarán el estandarte cordobés a Tokio este verano. Empieza la Olimpiada el día 7, creo, el día 8, mañana pasado empieza, en agosto, el día 4 de agosto. Me he ido yo de rápido. El 4 de agosto falta un mes para las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos de Tokio, y habrá 2 chicas cordobesas y una medio adoptada que tenemos, Azahara, y a ver si ella hace un buen papel. Julia se quedó a puntito de la medalla en los últimos Juegos Olímpicos. Las 3 son veteranas, las 3 han estado juegos previos. Azahara también se quedó a puntito en las últimas Olimpiadas, y Fátima pues tiene ya bastantes galardones a nivel internacional. Nos falta el broche olímpico, que a ver si estas 3 compañeras paisanas consiguen traérselo para Córdoba. 3 mujeres, orgullosos de ellas en esta ocasión. Hasta aquí llegamos. Como cada día les invito a que sigan informándose, lean la prensa, bajen el kiosco, des el paseíto, compren un periódico, oigan la radio, vean la televisión. Mañana martes, si les apetece, les espero aquí en esta revista de prensa. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.